Qué gusto, amigos televidentes. Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a este su programa Historia del Futuro, que en esta particular ocasión se fusiona con el programa Dile a un amigo, conducido por mi amigo y pastor Arturo Norero de la Iglesia Bautista Betania. En esta oportunidad vamos, a la luz de la profecía y de la palabra bíblica, a estudiar un tema bastante urticante, para lo cual hemos invitado en esta ocasión a nuestro amigo, el teólogo y pastor Yatensi Bonilla, vicepresidente del Seminario Ministerial Sudamericano, el Semisud, acá en la ciudad de Quito. Muy buenas noches, Yatensi, es un gusto tenerte acá. Buenas noches, David, y también Arturo, por esta invitación a este espacio para divertirnos un poco a favor de la palabra de Dios. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto verte. Excelente y con una gran carga en mi corazón, al igual que ustedes dos. Y es increíble cómo Dios nos ha unido a nosotros tres para ser atalayas. Hoy vamos a ver un programa increíble, David, y vamos a ver también, Yatensi, las sectas en el Ecuador. Sí, es un tema muy importante. Sí, hay muchas personas que nos preguntan, Bonnie, ¿cómo yo sé que a la iglesia que yo asisto, si es una iglesia sana o si es una secta? Y por eso queremos insistirle a usted, por favor, que tome papel y lápiz, porque lo que va a aprender el día de hoy va a ser algo de impacto. ¿Cómo usted va a conocer lo que es una secta? Y algo, David, que llega a mi corazón es, ¿por qué tenemos que hacer este programa? Es imprescindible. Lamentablemente, a lo largo de este tiempo, han abundado como hongos doctrinas que tienen un origen extrabíblico. Y nosotros como siervos de Dios estamos en la obligación de sacar a luz la verdad. Escuche por favor la tarea que Dios le encomendó al profeta Ezequiel. Tenga la amabilidad de ir a su Biblia, al libro del profeta Ezequiel, capítulo número 3, versículos 16 en adelante, que dice textualmente lo siguiente. Y aconteció al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Adonai, diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijere al malvado, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al malvado, y él no quiere convertirse de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esa es la razón. Y qué bueno que tenemos que hacer esto. Yatensi, ¿qué crees tú y por qué la importancia de instruir al pueblo sobre lo que es la religión, la iglesia y la secta? ¿Por qué no nos iluminas en este momento, por favor? Y todos, por favor, papel y lápiz, esto es muy importante. Esto va a ser de gran bendición. Vamos a hablar de las sectas. ¿Cómo identificar una secta? ¿Cómo identificar el líder de una secta? ¿Cómo saber si en la iglesia que usted va ciertamente es una iglesia sana? Por eso, Yatensi, religión, iglesia y secta. Bueno, el término religión lo estuvimos estudiando hace unas 2 semanas atrás. Viene de un término griego resis que significaba antiguamente también servir. Es por eso que la mejor definición de religión la encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 27, que usted también lo leyó en un programa anterior. Lo leemos. Sí. Santiago 1, 27. Sí, señor. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que en el concepto bíblico del Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, religión tenía una connotación más de servicio en la pluma de los apóstoles. En la comunidad primitiva significaba servir, ayudar a las viudas, a los necesitados. O sea, era una religión al servicio del pueblo, no para explotarlo, sino para servir. Y no para ser servido tampoco. Exactamente. Okay. Ya en el término latino, relegare, que fue el verbo que se usó en latín para significar religión, se convirtió en algo netamente litúrgico, como hacer una celebración religiosa, ceremonial, en el culto o en la misa al Dios. Y también tenía una connotación con los antiguos pueblos paganos del antiguo Imperio Romano, que la religión era más un homenaje, una fiesta a su Dios en la celebración cultural o litúrgica. Ahora, yo prefiero la definición de Santiago, usando más el término griego antes que el término latino, porque relegare significaba unir tradiciones para su Dios o su divinidad, en el concepto romano antiguo. Entonces, usemos más la connotación de Santiago, es servir, ayudar, según 1.27. El término iglesia, tiene una trayectoria bastante compleja en el mundo griego.
en la metafísica de Aristóteles, pero usémoslo más en el marco neotestamentario. ¿Qué significa iglesia? En cuanto a la terminología, viene de dos palabras griegas antiguas, ek y klesia. El término es eclesia. ¿Y qué significaba el término ek? Era una preposición que significaba desde, o sea, de adentro hacia afuera. Klesia, una reunión, una asamblea. La mejor traducción etimológica de eclesia es desde adentro, servir hacia afuera. Okay. La iglesia cristiana, entonces, ¿qué significa? Desde la definición de Pablo o los escritos neotestamentarios, significa un servicio que el núcleo o que la asamblea cristiana le da al mundo, no para explotarlo, sino para evangelizarlo, dignificarlo y entregarse al mundo para redimirlo. ¿Y qué es una secta? Es todo lo contrario de eclesia, es todo lo contrario de religión. Una secta es vivir una doctrina errada a la verdad del servicio en Cristo Jesús. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? A servir, no a ser servido. Amén. Lavar los pies de los apóstoles, a entregar su vida, a crucificarse para servirnos y dar una esperanza. Entonces, ¿qué es una secta en el fondo? Toda secta busca su interés interno, tener dinero, gloria, fama, prestigio, su propia estructura, pero nunca sirve al mundo, a los demás o a las almas perdidas. Y permítame leer esto aquí un ratito, David. bendición, En ¿no? Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. David, ¿cómo identificar una secta? Hay bastantes puntos que podemos compartir, amigos televidentes, para identificar al líder de una secta y lo que es una secta en sí. Partamos, por favor, del primer punto. Hablemos del idealismo que tiene una secta. Okay. El idealismo está fundado básicamente por personas que son decepcionadas, fracasadas, expulsadas de iglesias, que nunca se encontraron a sí mismas y en ninguna iglesia, entre comillas, encontraron satisfacción para sí mismos. Son nubes sin agua que son empujadas de un lado para otro. Los idealistas buscan algo que no se puede encontrar y que después termina recayendo en su propio beneficio cuando utilizan la fe como una fuente de ganancia. Partamos de ahí, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos identificar para una secta? Bueno, usted lo ha definido magistralmente. Realmente son antiguos líderes fracasados en sus iglesias, pero ¿sabe cuál es el problema en sí? Son líderes con intenciones de explotar o de servir o de humillar, y son gente codiciosa, que tratan de usar la fe y el sentimiento religioso que es innato en cada ser humano para estructurar un pensamiento o un idealismo que realmente ellos saben que es mentira, con intenciones que Dios sabrá cuáles son las intenciones de su corazón. Nefastas, obviamente, ¿no? Y no tienen una denominación. Se autotitulan interdenominacionales. De esa manera pueden albergar a toda la gente que se siente excluida de otras iglesias y caen en estas sectas. Eso es el idealismo. Pero también hay otra parte que es la autoridad. Muchas personas les gustan asistir a estos lugares porque tienen toda una infraestructura. Desde que usted llega es como un canal. Le dicen aquí empieza, termina, sigue, crece hasta llegar a ser líder. Les encanta el manipuleo y la organización dentro de las sectas. Eso también es muy... Una persona que sale de una iglesia tradicional, de repente ingresa a una de estas sectas y ven la bienvenida que les dan. Y aquí empieza en el número 1 y su meta es llegar al número 10 para ya ser doctos en la palabra de Dios, y lo que no saben es que están siendo doctrinados en la misma secta. Claro, es que aquí hay que partir de un punto. Definamos lo que es autoridad a la luz de la palabra. Amén. Autoridad es servir, no es imponer. Es verdad. Bien Y dicho. lo que hacen en estas sectas es imponer el pensamiento del líder, el cual piensa por todos. La mentalidad del rebaño donde las ovejas dicen, ve, y el pastor es el que dice, así se haga. Así Ese es el problema, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más podemos identificar en una secta, Arturo? Algo increíble en las sectas. Generalmente la gente sale de la tradición donde todo es meticulosamente en silencio, con luces tenues. De repente entran a estas sectas que tienen música, un entusiasmo increíble. Y la gente se siente, wow, llegué al cielo. Toda la gente me ama, la gente es muy efusiva, la música espectacular, el juego de luces se convierte en un show.
y de esta manera la gente es atraída y después seducida para que entre en este canal dentro de la secta yatense. Mire, y yo escuchaba a un pastor, inclusive neopentecostal, que hacía una definición de iglesia bastante, de esa línea que tú estás presentando. Él dice que una iglesia es como un restaurante. Tiene buena música y buena comida. Y el que va al restaurante debe dar al restaurante. Y a cambio de lo que da, recibe buena música, buena comida. Oye, increíble el concepto de iglesia que se ha dañado y lo han distorsionado para fundamentar la secta. Y agrego otra cosita, la parte bíblica. Mire, ellos usan la Biblia. Sí, usan la Biblia. Aprovechan la ignorancia de la gente, se aprovechan la ignorancia para dañar el contexto bíblico y el mensaje de la palabra. Exacto. Y aquí se aplica un método hermenéutico, o bueno, no es un método, un decir hermenéutico, que se dice, se usa un texto bíblico fuera de contexto para un pretexto. Exacto. El texto bíblico no estudiado correctamente, usted puede justificar hasta la poligamia. Claro. Como un hermano decía, bueno, yo tengo otra esposa, tengo un hijo en otra esposa porque aplico lo de Abraham. Como Abraham no pudo fecundar o no tuvo hijo con Sara, pues qué mejor que Agar. Claro. Y también el hijo fue bendecido, con el tiempo fue bendecido. Claro. Entonces, bueno, si mi esposa no funciona, no es fértil, pues le hago el favor a la empleada doméstica, que es el Agar, y mi hijo va a ser bendecido. ¿Y por qué me van a regresar? Porque eso está en el Antiguo Testamento. Salomón, un poquito más allá con 900 mujeres. Justificar lo injustificable, eso, en pocas palabras, ¿no? La clave es una educación hermenéutica en cómo leer el texto, y usted ha hecho buenos estudios, he visto sus programas muy bien atinados, de cómo entender el texto bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento. Shalom Aleichem, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos sean a este su programa Historia del Futuro, que en esta oportunidad, al igual que en la anterior, se une con el programa Dile a un amigo de mi amigo el pastor Arturo Norero de la Iglesia Bautista Betania. Arturo, muy buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches, David, qué gusto poder unirnos nuevamente para informar al pueblo, y gracias a Dios también queremos agradecerle a usted por tantas llamadas para apoyarnos, al igual que las llamadas para hacernos ver los puntos equivocados e inclusive las críticas, que las recibimos con mucho amor. Muchas gracias. También tenemos ahora, David, al doctor Yatensi Bonilla. Bienvenido, Yatensi. Gracias por la invitación y estoy muy contento de compartir con ustedes, con David, con Arturo, un programa más que va a ser muy divertido y entretenido. Y espero que ustedes también estén contentos siendo parte también de este pequeño debate. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué respuestas han tenido de la programación anterior sobre las sectas y también sobre los de Pare de Sufrir? Bueno, muchas llamadas, en el caso de mi persona, han sido positivas, de felicitaciones, gente muy agradecida que le hemos ayudado a entender un poco ciertas cosas un poco oscuras y complejas. Y vale la pena unas aclaraciones. Este programa lo formamos 3 personas diferentes o diferentes denominaciones. Usted es un bautista, usted es un judío, cristiano, lógico, y yo soy un pentecostal. Este programa no representa ningún grupo religioso o cristiano. Usted representa la verdad bíblica, también la verdad bíblica y también de mi parte la verdad bíblica. Y algunos pensaron que esto era una respuesta de los mesiánicos en contra de Pare de Sufrir. Y permítame una aclaración. No somos mesiánicos, y David, aunque sea judío, claro que él es mesiánico, como usted también es mesiánico, yo soy mesiánico porque él es Jesucristo como el Mesías. Claro. De hecho, lo somos por ser cristianos. Pero también es cierto, televidentes, que hay un grupo, hay unas sectas que se llaman mesiánicas, que enfatizan tradiciones judías y niegan inclusive la presencia de Cristo como el Mesías. Y que son mesiánicos también cristianos, que tienen otra teología muy distorsionada. Nosotros no somos de este movimiento, tampoco lo de David. Nosotros somos del mesianismo cristiano, sano, que es muy diferente al mesianismo de falsa doctrina, que es otro mesianismo, que nosotros no representamos ni usted, David, ni tampoco usted, Arturo. Y yo quisiera acotar algo. En el programa anterior, cuando yo contaba mi testimonio con Arturo, hice énfasis precisamente en esto, Arturo. Creo que tú sos testigo de la televidencia. Sí. Yo, por ser judío, ¿por qué no voy a tener derecho de creer en un judío llamado Yeshua, que para mí es el Mesías? Cuando la palabra dice que el evangelio primero es para nosotros los judíos.
Yo acepté a Jesús como mi Mesías. Por tanto, sí, yo soy un judío que creo en Yeshua como Mesías y me convierto en un judío mesiánico y me siento orgulloso de serlo. Pero yo no judaizo a la iglesia. Y quiero hacer una aclaración para los pastores que nos están viendo. Yo no soy judaizante porque yo no le mando a la iglesia que guarde el sábado, porque el sábado no es para los gentiles, solo es para nosotros los judíos. Por favor, entiéndanlo. Y mi choque es frontal con aquellos que se creen judíos sin tener ni siquiera un papel para demostrarlo. Por tanto, yo no soy judaizante, más bien combato en amor a la verdad contra los que judaizan a la iglesia. Pero como judío, el apóstol Pablo no fue judaizante y era judío, o es que es pecado ser judío y creer en Jesús. No, lo contrario. Lo que pasa es que para eso estamos aquí, para informar a la iglesia. Y aclarar. Y aclarar ciertos puntos. Pero aquí sobre todas las cosas, más que pentecostales o judíos o bautistas, somos cristianos. De acuerdo. Creemos en Jesucristo y proclamamos que Jesucristo es el Señor. Y no solamente el Señor, es mi Señor, es el Señor de Yatensi y es el Señor de David. Por eso no pongan, por favor, a mirar el puntito en la hoja blanca y enfatizarse en algo para no ser de bendición. Y aquí quiero hacer yo también un llamado a todos los pastores que se sienten excluidos. Esto no es la idea de excluir a los pastores de iglesias sanas. Por lo contrario, usted ha visto nuestros nombres, ahí están nuestros teléfonos y están nuestros emails. ¿Quiere unirse? Venga, bienvenido. Venga, únanse. Ahorita, como tú dijiste en el programa anterior, Dios nos ha dado esa bendición de estar nosotros tres. Pero esto no es exclusivo de Yatensi, ni de David, ni de Arturo. Esto es de la iglesia del Señor y el dueño de la iglesia es Jesucristo. Así que usted, pastor, no se sienta excluido, más bien inclúyase. Ore por nosotros, ore por su congregación y no sectarice. Y llámenos, nosotros con gusto. Estará usted aquí la próxima vez hablando de temas que de verdad tienen mucho que ver y de mucha información, David. Y permíteme enfatizar esto. El objetivo de este programa no es llevar a las personas que están viendo este programa a la iglesia del doctor Yatensi Bonilla, porque Yatensi no tiene una iglesia a cargo, ni yo tampoco. Muchas personas me han escrito, me han dicho, David, ¿dónde usted tiene su iglesia? Yo no tengo iglesia, yo sirvo a la iglesia, yo soy un misionero que por este tiempo estoy en el Ecuador, como estuve en otros países por tiempos determinados. El Señor me dijo, ve al Ecuador, y punto. Sí. Yo estoy aquí porque Dios me mandó, y estaré aquí el tiempo determinado. Tampoco estamos diciendo que vayan a la iglesia Bautista Betania de Arturo Norero, porque el objetivo es que si usted es amigo, usted quiere entregar su vida a Cristo, vaya a las asambleas de Dios, puede ir a la Alianza Cristiana y Misionera, a las iglesias bautistas, pero no se me vaya a meter a los testigos de Jehová, a los mormones, a los falsos judíos o a los del Pare de Sufrir. Creo que las cosas son claras, ¿no? De acuerdo. Así es. Ya está y ya claro. Más que nada, de tanta gente también, y muchas gracias por las llamadas, de personas que han dicho, pastor, excelente el programa, pero ¿por qué no hablan de los pastores que se han robado la plata? Pastores de iglesia sana que han también utilizado su posición de pastor para robarle a la grey. Pues amados hermanos, acuérdense, bien dijo David la vez pasada, nosotros no vamos a ser acusadores, eso lo hace el diablo. De acuerdo. Eso lo hace el diablo. Y si a usted le robaron, para eso tenemos la ley ecuatoriana, yo estoy hablando como ecuatoriano. Tenemos la ley ecuatoriana, si le estafaron, vaya a la ley, vaya al concilio de pastores, vaya al cuerpo de pastores de Quito, hágalo público. Pero nosotros aquí estamos, hermanos, con misericordia, no para atacar al hombre. Vuelvo a repetir eso y le hemos dicho una y otra vez. Es para atacar lo que se dice en el nombre de nuestro Dios y que está equivocado. Y adicionalmente aquí quiero hacer un llamado. La Constitución ecuatoriana nos da el libre derecho para ejercer la religión que cualquier ecuatoriano o cualquier extranjero desee profesar en nuestro país. De acuerdo. Pero eso no les da potestad a ninguna secta para robar, matar ni destruir. ¿Les sonó eso parecido? Juan 10:10. Para eso vino Cristo, a darnos vida y vida en abundancia. Por eso yo hago un llamado al Ministerio de Gobierno, especialmente con la secta Pare de Sufrir. Usted le ha preguntado, señor ministro, con todo respeto que usted se merece, le ha preguntado a la secta Pare de Sufrir, ¿dónde están los papeles de importación del agua del Jordán? ¿Dónde están los papeles de importación de traer el aceite bendecido de Israel? Eso se llama estafa. Prometer algo que no tiene procedencia legal y que le están robando a nuestro pueblo. Y yo como ecuatoriano estoy denunciando eso. No solamente que porque tenemos aquí libertad de credo vamos a mentir, vamos a destruir y vamos a robar a tanta gente. Y miren, hermanos míos, para que ustedes sepan, muchos me han llamado a mí a decir, ya no quieren saber nada por culpa de sectas que han destruido hogares, que han lavado el cerebro y han vendido terrenos, han vendido casas para darle a esos ladrones que se llaman cristianos y que se escudan en una iglesia evangélica que no es evangélica, y lo volvemos a repetir, no es evangélica. Y otra cosa, tú has recibido más de 150, pobre Davidchito, 150 emails acusando otras sectas
¿Qué les ha contestado a toda esa gente que te dice, yo parece que estoy en una secta, ¿qué hago? Mira, a mí me han escrito, Yatensi, cantidades de mails, 150 por día sin contar las llamadas telefónicas. Y me han dicho, hermano, yo estoy yendo a iglesia X, ¿por qué usted no da su nombre y apellido de tal iglesia? Porque donde yo voy pasa lo mismo que ustedes han dicho. Yo quiero dejar una cosa clara, y acá lo remito claramente a lo que dijo Arturo. Acá no estamos para acusar. Primero, que yo soy extranjero y no conozco cuántas iglesias hay acá con características de sectas. Para eso, qué mejor que ustedes que están acá en su país para explicarlo. En segundo lugar, y dijimos claramente, Arturo, en tu explicación, vos dijiste esto, si usted identifica a su iglesia dentro de estas características de secta, salga de allí. Listo. Ahora, ¿cuál sea? Yo no sé, pero usted tiene el discernimiento suficiente para darse cuenta y hacerlo. La orden de Dios es, si usted siente que la iglesia donde está no tiene libertad y encima lo esclavizan y le sacan plata, pues salga de ahí, mijo, no hay más. Yo quiero hacer una pregunta, y aquí, disculpa, Yatensi, esto tú no tienes que ver en esto porque tú no tienes un programa, pero yo quiero aquí confrontarte a ti y tanto yo, a dar cuentas a la ciudadanía que nos ve, porque mucha gente ve este programa, le parece increíble, pero al final sale el número de la cuenta, y también nos pueden decir, ahí está, hablan de plata, y tú también estás pidiendo plata, David, y yo también estoy pidiendo plata, aunque en mi caso, déjeme aclarar, y lea bien, por favor, el de las mañanas, dése cuenta que lo que estamos haciendo nosotros es pidiendo colaboración para este canal, no para el ministerio, dile a un amigo. Mire bien, por favor. Y la de los domingos, es que justamente nos cuesta a nosotros, en mi caso, ya va a hablar David, porque es que nosotros pedimos. ¿Y por qué siempre dice ahora, déjeme aclarar todo, ay, ¿cómo es que dice Arturo que vayan a la Iglesia Bautista Betania? Déjeme explicarle algo. La Iglesia Bautista Betania, a la que yo me pertenezco, es la que paga la elaboración de los programas que ustedes, y gracias a Dios por ese apoyo, ustedes ven todas las mañanas y el reprisa en la noche, y también los domingos. Y se pide esa contribución, hermanos, porque nosotros queremos seguir haciendo estos programas de una manera más eficiente, ir por todo el Ecuador predicando la palabra de Dios, y de una manera voluntaria se hace su ofrenda. Pero por favor, dése cuenta de lunes a viernes, de mañana y de noche, la cuenta que sale ahí no es de Arturo Norero, ni es del ministerio Dile un Amigo, sino exclusivamente de Asoma Visión, para seguir apoyando la loable, este trabajo increíble que está haciendo Asoma Visión. Y en tu caso. No, claro, y es importante esto, entiendan también lo siguiente. Cuando en el programa Historia del Futuro, al final del programa, colocamos un anuncio por si quiere usted ofrendar, se debe primero que mucha gente me ha llamado, me ha dicho, David, nosotros quisiéramos apoyarlo en tu ministerio. Perfecto, puede hacerlo, si usted desea, coopere. Pero yo no soy como los señores esos de las sectas que vienen y dicen, vende aceitito, agüite, qué sé yo. Si usted desea, coopere, aquí no es obligatorio. Si usted desea cooperar, coopera. Punto. Por último, yo no dependo del dinero de usted, sino de la mano de Dios. Amén. Simple. Así es. Ahora yo quisiera que entremos al tema, por favor. Perfecto. Hoy, hermanos, tenemos una historia hermosa y tenemos doctrina hermosa que vamos a aclarar a la luz de la Biblia y a la luz de la historia. Por eso le invitamos, por favor, no solamente observe, sino que saque papel y lápiz y su Biblia. Y si tiene una Biblia católica, mejor. Porque hoy vamos a estar hablando justamente del catolicismo romano. Y vamos a empezar con la pregunta de rigor. ¿Dónde se inició el papado? La Biblia, muchos de los católicos dicen, Yatensi, que está basado bíblicamente en Mateo, capítulo 16, versículos desde el 16 hasta el 19. Y leo lo que dice la palabra de Dios. Mateo 16, de 16 al 19. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo, cuando dijo estas palabras a Pedro, ¿significaba que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia? ¿Significaba que Pedro iba a ser el sustituto de Jesús? ¿Significaba que Pedro iba a ser el primer papa, Yatensi? Una muy buena pregunta, David y Arturo. Mire, permítame hacer una crítica a las traducciones. La Biblia no tiene error, porque es inspirada por Dios. Pero no tiene error cuando fue inspirada en los idiomas originales. En el Nuevo Testamento, en el griego jónico, ático, ptolomaico, en el Antiguo Testamento, inclusive en el paleohebreo, en el antiguo hebreo que fue el cananeo, que hablaba en la antigua Palestina, en Canaán, y después en el hebreo aramizado, el hebreo antiguo que usó la letra, los caracteres del arameo, que se hablaba en Siria. La palabra de Dios, cuando fue inspirada en las lenguas bíblicas, que ya son muertas, bueno, aunque se habla el hebreo o el griego, pero tienen otras estructuras,
gramaticales, aunque sí mantienen la misma línea. Se usó esas lenguas para inspirar el texto. Pero ¿qué pasa? Cuando se traduce a otras lenguas, al siriaco en la antigüedad, al latín en el siglo V, a las lenguas vernáculas en el siglo XIV, XV y XVI, como el español, el inglés, etcétera, francés, ya las traducciones no son perfectas. En lingüística no hay ninguna traducción perfecta. Entonces, uno puede criticar las traducciones de cualquier versión al español, cualquiera, ya sea el inglés o el español, ya sea Reina Valera, Jerusalén, cualquiera. Pero no podemos criticar la palabra de Dios escrita en la lengua antigua en su momento apropiado. Donde sí hay fallas son traducciones y manuscritos. Perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente aquí hay una falla ya. Bueno, también hay que aclarar que no tenemos los originales de Mateo ni de Marcos, porque desaparecieron. Antiguamente la conservación de textos, de papeles, de papiros, de piedras, de ostracas, de esferos que no eran esferos, eran en ramas de árboles, eran instrumentos escriturarios bastante fácil de corromperse, de destruirse. Y no había tener con fotocopiadora. Usted escribió un texto antiguo y la única forma de conservarlo era volverlo a copiar, volverlo a transcribir. Así se conservó o se conservaron las Sagradas Escrituras. Vamos a la pregunta. La traducción es bastante compleja. En uno de los manuscritos del siglo V, en griego, uncial, mayúscula, dice: la palabra Pedro en griego es Petros, o también neutro Petron. Petron significa piedra o roca. El plural es Petra, piedras o rocas. Perfecto. En un manuscrito, el manuscrito Vaticanus, en griego dice Pedro, o sea, Petron, sobre esta piedra edificaré eclesia, la iglesia. Y se ha traducido al latín como singular: Pedro, sobre esta piedra edificaré, o sea, como decir, la iglesia. Y así se tradujo al latín, y el latín se tradujo al español y a otras lenguas, como el inglés. Pero en otro manuscrito del mismo siglo, inclusive años más antes que el manuscrito Vaticanus en griego, que se llama el Manuscritus Sinaiticus, no dice singular Petros o Petron, dice Petra. O sea que la traducción de este manuscrito sería: Pedro, sobre estas piedras, rocas, plural, edificaré mi iglesia. Tenemos un problema en papirología. ¿Cuál de las dos versiones le hacemos casos en el griego? Si el que está en singular o está en plural. Ahora, para hacer el estudio más corto, le voy a responder. Los papirólogos actuales de hace 30 años para atrás ven mucho más fidelino, más original el manuscrito sinaítico. O sea que la traducción correcta sería: Pedro, sobre estas piedras edificaré mi iglesia. O sea que Jesús está diciendo sobre el fundamento de los apóstoles, sobre sus discípulos, que eran los primeros cristianos, eran los discípulos, va a ser la iglesia. O sea que en el papiro sinaítico, Jesucristo no está endiosando a un hombre en singular, sino que está diciéndole sobre ustedes, apóstoles, o discípulos, o seguidores míos, edificaré la iglesia. Eso es lo razonable. Entonces, ya los papirólogos no le dan importancia al papiro Vaticanus, donde dice sobre esta piedra en singular. O sea que esa traducción ya ha sido superada. O sea que lo que acabas de decir es que lo que Jesucristo estaba diciendo sobre la doctrina de los apóstoles, que era la enseñanza de Jesucristo hacia ellos, iba a ser edificada la iglesia. Sí, que es lo que dice Mateo 28, 19 y 20, y que es lo que dice la palabra de Dios, Hechos 2, 42. Sí, y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y después, posteriormente, el mismo Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Sí, pero antes de eso, Yaten, si permitíme añadir esto. Cuando yo leía este pasaje que acabamos de citar sobre supuestamente Pedro nombrado como primer papa, que tanto ha servido de caballito de batalla para que la Iglesia Católica catapulte el papado como la representación de Dios en la tierra, yo muchas veces al leerlo lo entendí de esta manera. ¿Sabes cómo? Cuando le preguntan, dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Jeremías, que eres Elías, que eres uno de los profetas. Listo. Y ustedes, muchachos, les dice a los apóstoles, ¿quién dicen que soy yo?
La opinión para Jesús, la más importante, era saber qué piensan sus talmidim, sus discípulos, no qué piensa la gente, sino qué piensan los más cercanos a él. Y él dice, tú eres Yeshua HaMashiach, Ben Elohim, tú eres Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bien, entiendo yo que Jesús lo que les dice, eso, Pedro, la piedra sobre la que edificaré mi iglesia son las palabras que acabas de decir, que yo soy el Mesías, porque ese es el fundamento de la iglesia que cree que Jesús es el Mesías. Claro. A mi modesto entender, la piedra que sustenta a la iglesia es la creencia en que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Y el mismo Mesías dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Por tanto, el fundamento de la iglesia, más allá de los apóstoles, me parece que son las palabras de Pedro y no Pedro. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pedro? Reconocer el mesianismo de un Mesías esperado por tantos siglos, por Israel y por el mundo. Reconocer que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y es el fundamento de toda la iglesia sobre la cual los mismos apóstoles contribuyeron. Los apóstoles no hablaron de sí mismos, hablaron de Jesús como Mesías. Por tanto, la piedra sobre la que se edifica la iglesia no es Pedro, sino el Mesías Jesús. Y los seguidores. Y seguidores. Podríamos decir también, Pero permíteme Sí, un segundito. perdón. Primera de Pedro 2.4 que citaba, dice, escuchen, los que piensan que Pedro era el primer papa, los que siguen creyendo eso, escuchen lo que Pedro dijo. Vamos a ver quién había sido la piedra. Dice, Primera de Pedro 2.4, acercándose a Jesús, Yeshua, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero lo más impresionante es lo que dice Pablo ahora. Si el problema es traducir como piedra o como roca, a ver, vamos a ver si por ese lado también se nos va de la respuesta. Pero vamos a ver lo que dice 1 Corintios 10.4. El apóstol Pablo está hablando de la tipología de los judíos recorriendo en el desierto, de la alegoría. Y dice, 10.4 de 1 Corintios, y todos bebieron la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, ¿cuál había sido la roca sobre la que se edifica la iglesia? Yeshua el Mesías, punto. No es ni siquiera Pedro. Y no olvidemos esto, y perdóname que me adelante un poco, porque Pedro después de eso negó 3 veces a Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? claro. O también podríamos decir que Jesús le está diciendo a esa piedra, Pedro, tú eres piedra, pero sobre esta roca, sobre Jesús. Y des en cuenta, hermanos, que la iglesia de Cristo tiene el fundamento Cristo, pero tú, Yatense, tú, David, nosotros somos piedra que seguimos continuando edificando la iglesia. Acuérdense que en la palabra de Dios el libro de Hechos no tiene fin. Y todavía nosotros estamos escribiendo la historia de la iglesia de Cristo. Podríamos decir entonces que ciertamente Cristo es el fundamento y que Cristo no hizo ni tampoco dejó a Pedro como papa. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué razón los papas no se casan? Y Pedro era casado, y atención. ¿De dónde sale? El celibato. Ahora tú dices ¿por qué que no tienen los papas no se casan? Porque no quieren que le pase lo mismo de Pedro, ¿Qué cosa? tener suegra. Mire, Comencemos. para terminar la respuesta a la primera pregunta, que es una pregunta bastante importante, la respuesta es también muy importante. Hay 2 hermenéuticas que estoy muy de acuerdo con David, una lectura bastante buena, una hermenéutica del texto. Una cosa sí estamos seguros, podemos aceptar varias interpretaciones, pero menos decir que el texto apunta que Pedro es la roca como papa. Hay el tema de las traducciones de Petro es Petra, esa es una explicación técnica, también está la explicación hermenéutica que es muy apropiada y la comparto David, que se une las palabras de Cristo con sus seguidores. O sea, la iglesia tiene el fundamento en Cristo y también se va tomando fuerza con los auténticos seguidores, que también es parte de la iglesia, y estamos muy de acuerdo con esto. Ahora, sobre el tema del celibato de los papas, permíteme aclarar el tema de cómo se formó un poco el papado, y le respondo esto. Mire, yo no sé dónde se basan para decir que Pedro fue el primer papa. Un texto que se usa mucho es este, pero este texto ya lo explicamos. Descalificado. Y se basan en pseudos documentos que fueron falsificados en el siglo XIV, XIII, XII, y lo ponen como fecha en el siglo II o III. Estos documentos ya han sido detectados y vistos como falsos. La pregunta es, ¿cuál sería el primer documento antiguo, el más antiguo, donde se diga que Pedro fue el primer papa? Y le contesto esta pregunta es,
el documento más antiguo donde se dice que Pedro fue el primer papa y que el famoso padre de la iglesia, Clemente Romano, el primo del emperador Domiciano, fue el segundo papa, fue el famoso catálogo liberiense o liberiano, escrito por el papa Dámaso hacia el año 350. O sea, que recién en el siglo IV se escribe un documento donde se dice que Pedro fue el primer papa y que Clemente Romano el segundo. Esto significa que no hay ningún documento más anterior que diga esto. Esto da a entender que no hay ningún fundamento de que Pedro fue papa. Y es más, que este documento fue escrito por un papa del siglo IV, o obispo de Roma, donde él quiso buscar la genealogía de él y decir que Pedro fue un papa. Y la pregunta es, ¿dónde se basó Dámaso? En nada. Simplemente, él mismo hizo este catálogo donde da a entender... ¿Se inventó? Se inventó, y antes de ese catálogo no hay ningún documento serio por ningún padre de la iglesia que diga que Pedro es papa. O sea que desde el punto de vista histórico carece de fundamento el papado de Pedro. Yo quiero apuntar en esto. En pocas palabras estamos diciendo que Pedro ni se enteró que lo nombraron papa. Ni se enteró. No supo la noticia. Nunca lo supo. Hasta que 300 años después dan a conocer como homenaje póstumo, entre comillas, que lo nombraron papa. Pero aquí yo quiero hacer una pregunta a Yatensi, y tal vez muchos amigos católicos nos están viendo por el programa, y agradezco porque muchas personas católicas nos han estado escribiendo al programa, y precisamente en respuesta a esas cartas y llamadas es que estamos haciendo este programa. Pero yo tengo que hacer una aclaración antes de continuar con el tema. ¿Por qué hemos invitado al doctor Yatensi Bonilla? Bueno, ya le vamos a preguntar a Yatensi mismo por qué razón, pero es que él tiene los fundamentos, tanto él como yo, tenemos los fundamentos para poder hablar a ciencia cierta sobre el catolicismo romano. Yatensi, cuéntanos un poco en qué militabas antes de venir a las milicias de Cristo. Bueno, yo fui religioso sacerdotal, católico romano, con votos, fui ordenado diácono sacerdotal, votos de pobreza, castidad y obediencia, y ya recién ordenado hice los votos perpetuos, dejé los hábitos porque encontré una luz auténtica que me condujo a los pies de Cristo, que fue una conversión para mí. Y bueno, eso resumiendo, y estuve desde los 12 años, fui internado en un convento, hice la secundaria, después hice los estudios eclesiásticos debidos para la formación sacerdotal y la formación religiosa católica romana como sacerdote. Ese en sí es, en resumen, mi trasfondo. Ahora soy un pentecostal, creyente, pastoreado, maestro de seminario de pastores y investigador de la palabra. Y ese en sí ha sido mi trasfondo. Una pregunta simplemente. ¿Por qué escogiste ser sacerdote católico romano? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, el trasfondo de mi mamá fue monjita salesiana y me inculcó el servir a Dios como sacerdote. Después, cuando estudié la Sagrada Escritura, mira, aquí viene lo irónico, yo estudié la palabra de Dios siendo católico en la Universidad Javeriana de Bogotá, en la Javeriana, con los jesuitas. Estudié Biblia, lenguas bíblicas, filosofía, papirología, todo esto, y con el conocimiento de las Escrituras conocí a Cristo. O sea que la misma Biblia me predicó a Cristo con el estudio de las lenguas antiguas o bíblicas y la formación del texto bíblico. Ahí conocí a Cristo en el estudio mismo de la palabra. ¿Estás diciéndome que catolicismo y Cristo no son igual? Bueno, yo creo que Cristo está por encima de cualquier estructura religiosa, ya sea católica o otra estructura religiosa. Cristo no es en sí una religión, claro. Cristo es encarnarlo y vivirlo. Claro. Es interesante, ¿no? Porque muchas veces uno puede pensar que en este programa lo que tratamos de hacer es de defenestrar a otros, y es lo que menos queremos. Nosotros lo que queremos es que las personas se den cuenta de la verdad, y la verdad está en la Biblia. Escuchando las palabras de Yatensi me quedo pensando en lo siguiente. Cuando yo leí la Biblia me di cuenta de esto. Es que ahí está el punto. Es que claro, nosotros queremos que la gente llegue a la Biblia, no a la religión. Claro. Eso es lo que me pasó a mí también. En lo particular, mi padre estaba en la secta católica más poderosa del Ecuador, el Opus Dei. Y que también nosotros, como mucha de la gente conoce el apellido Norero, dueño de la Universal, él tenía la bendición del Papa Pío VI. Él fue nombrado por el Papa lugarteniente de los santos de Jerusalén en Roma. Lugarteniente del sepulcro de los santos de Jerusalén en Roma. Ese fue el nombramiento de mi padre, caballero de la corte de honor del Papa Pío VI.
Y yo mismo fui criado en el Colegio Cristóbal Colón de Guayaquil, colegio salesiano, y mi inspiración también era llegar a ser cura. Y cuando yo tuve el confrontamiento, y es verdad lo que tú dices, no es que queremos nosotros a los católicos hacerlos quedar mal, nada que ver. Pero cuando yo vi en la Biblia, así también cuando fui confrontado con la verdad, me di cuenta que todo lo que yo tenía, todo lo que yo pensaba, todo era pura tradición. Y lo que más me dolió en mi corazón, todo era pura mentira. Mentira. Y volvemos un ratito antes de continuar en esto, por favor, es muy importante, porque queremos usar, y por favor, la Biblia católica, saque esa Biblia católica, que ya vamos a hablar sobre algo que Yatensi más adelante nos va a aclarar. ¿Hay una diferencia entre la católica y la protestante? La Biblia. ¿Hay? Claro, la pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre la Biblia católica y la Biblia evangélica? Porque Sí. comúnmente la gente te dice Siempre eso. dicen, la Ustedes católica, dicen, la ustedes tienen evangélica, sí. otra Biblia y a ustedes les faltan libros. Y nos creen Bueno, como los testigos de Jehová que falsearon la Biblia. Claro, y se volaron 256 versículos los testigos de Jehová. Una vez un testigo de Jehová me dice, ¿no quiere que yo le regale una atalaya? Y yo le dije, no, más bien no crees que yo te regale una Biblia de verdad. Creo que te hace falta más eso. Bueno, volviendo al punto, que aquí quiero ir a esto, por favor. Yatensi, ¿quién fue el primer papa? Bueno, ya está claro que Pedro ni supo, se murió sin saber que fue papa, sino que en el Por siglo Dios. IV lo hicieron papa, con el famoso Papa Dámaso, que escribió la historia de él hacia atrás, que es una invención en sí literaria y hasta mítica. Ahora, el término papa tiene fuerza con el famoso Papa Gregorio el Grande. Hablemos de Gregorio el Grande, que es en sí el fundamento del catolicismo romano que hasta el día de hoy conocemos. Este hombre es, para mí, el mentalizador, el genio, el ingenio creador de toda la estructura religiosa, purgatorio, qué sé yo, crucifijos, misa de difuntos, misa de gallo, está en el Papa Gregorio. Resulta que el Papa Gregorio fue papa entre los años 590 después de Cristo al 604. Duró 14 años en el pontificado o papado. Antes de Gregorio, lo que existían eran obispos. Obispos de Roma. Antes de Gregorio, no había un jefe universal eclesiástico, no. Lo que existían eran obispos o patriarcas en diferentes ciudades cristianas. Un ejemplo. Había un obispo en Constantinopla, que era el jefe eclesiástico de Constantinopla, con otros obispos auxiliares, que era un cuerpo colegiado, y con sacerdotes, presbíteros, como se llamaba antiguamente. En Constantinopla, en Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso, en Alejandría, y también en Roma. O sea que el obispo de Roma tenía casi el mismo poder que el obispo de Alejandría, o patriarca de Alejandría, porque en Oriente se llamaban patriarcas, patriarca de Alejandría, patriarca de Constantinopla, patriarca de Jerusalén, patriarca de Éfeso. Así llaman patriarcas, obispos. Pero, ¿qué pasó? Habían dos imperios. Estaba el imperio de Oriente, que lo manejaban los descendientes de Constantino. Constantinopla fue la ciudad que fundaron. Exactamente, que fundó la actual Constantino. Turquía, la actual Estambul. Muy bien, sí, de acuerdo, David. Sí. Y quedó Occidente. También lo manejaron descendientes de Constantino. Bueno, la división del imperio ya fue en el siglo II, inclusive en el siglo III con Diocleciano. Pero, ¿qué pasa? Occidente siempre fue amenazado por los bárbaros, Claro. estragodos, vándalos, visigodos, etc. Entonces, ya en el siglo IV y siglo V, los vándalos, los bárbaros, toman Roma, toman Occidente. Se destruye el imperio de Occidente, más queda viviendo el imperio romano de Oriente. Persistió. Persistió. ¿Qué sucedió ahí? La única autoridad eclesiástica era el obispo de Roma. Pero resulta que los bárbaros no eran buenos gobernantes, eran buenos para la conquista, para la barbarie, para tomar, para la guerra, pero no eran buenos para gobernar y administrar. Entonces muchos bárbaros se hicieron cristianos, David, de Arturo. Se convirtieron al cristianismo católico y el Papa pescó en río revuelto, el obispo de Roma. Entonces el obispo Gregorio, año 590, 604, al ver que los bárbaros no eran buenos para gobernar, él fue usurpando poderes. Aparte del poder religioso que tenía en Roma, fue usurpando el poder administrativo civil y fue educando a los bárbaros cómo gobernar. O sea, fue controlando el Estado de Occidente.
Y poco a poco Gregorio fue centrando el poder en sí y empezó a formar el título de papa, que posteriormente otros papas sucesores dieron fuerza al término papa, como un padre. Entonces Gregorio unió dos poderes, el poder eclesiástico con el poder civil, y empezó a controlar no solamente Italia, Arturo, controló también parte de España, Portugal, Alemania, Francia, Inglaterra, y empezó a formar los estados pontificios. Pero cuando el Papa adquirió poder en Occidente, y muchos reyes se volvieron, y muchos reyes bárbaros ya eran civilizados, y eran católicos, y eran siervos del Papa, o sea que muchos reyes dependían del Papa. Entonces el Papa le brilló el ojo y apoderarse de Oriente. Siempre el papado tuvo ansias de gobernar las antiguas ciudades como Éfeso, como Constantinopla, Alejandría, que no pudieron gobernarla porque estaba el imperio de Oriente, que el emperador de Oriente respaldaba a la iglesia, que ahorita es la iglesia ortodoxa griega de Oriente. Ahora, en conclusión, Gregorio logra en su persona hacia el año 590 formar su reino, al centrar dos poderes, el eclesiástico con el poder imperial político. Y es más, David, este poder quedó casado en el año 800, el 25 de diciembre, cuando el Papa León, junto con el famoso Carolingio, Carlos Magno, el imperio carolingio, descendiente de Carlos Martel, francés, forman un matrimonio entre la Iglesia Católica y el Estado, y nace un nuevo concepto de imperio, el Sacrosanto Imperio Romano, en el año 800. O sea que el matrimonio quedó tan bien calzado que Occidente quedó en las manos del Papa y de un emperador que era manejado por el Papa. Ahora, Oriente siguió otra historia, que fue la iglesia que se separó de Occidente, que es la iglesia ortodoxa griega. Y mire que en el papado de Gregorio nace el tema del purgatorio. Antes de adelantarnos todo a esto, Yatensi, con el más debido respeto a Yatensi, hay dos puntos que aquí me llaman la atención. Ya. Jesucristo dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con eso entiendo, él puso un límite, una barrera, pongamos así, una frontera, creo que es lo más correcto, una frontera entre el poder político y el poder religioso. Jesucristo nunca estuvo de acuerdo en fusionar la política con la religión, al menos entiendo yo. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana va en contra de la enseñanza de Jesucristo y fusiona en contra de la Biblia el poder político con el poder religioso para hacerse casi un todopoderoso. De acuerdo. ¿Estamos así? Totalmente de acuerdo, David. Mire, ese ha sido el peor error del catolicismo, fue ser declarado como la religión oficial del imperio romano en el Oriente. O sea que cuando Constantino oficializa el cristianismo, pensó que le hacía un beneficio, le perjudicó a la iglesia. Porque hasta el siglo IV la iglesia primitiva era buena. Testimonio, sangre, no había robos ni explotación. Claro que también había pecado, pero era otra iglesia, la iglesia ideal. Era la que buscaba la santidad. Cuando se casó con Constantino, cuando Constantino hizo de la iglesia católica antigua la oficial del imperio, ahí empieza el paganismo dentro de la iglesia. Y eso fue lo que Gregorio hizo. Empieza a incorporarse la idolatría, que nace con Constantino, y después con Gregorio empieza el tema del purgatorio, la adoración, inclusive todo el tema de la sacralización de María, de la virginidad, todo esto nace con Alejandro. Bueno, después lo podemos tocar más adelante. Me gustaría, Yatensi, dos puntos. La palabra papa es una palabra que aparece con más debido respeto, permítame un segundo, por favor, utilizada en el año, permítame un momentito, por favor, en el año 607, tengo este dato, el obispo de Roma, Bonifacio III, por primera vez se le otorga con altos honores el título de papa. Ahora me voy a la palabra papa. La palabra papa, y yo lo digo como judío, proviene de una palabra hebrea, abá. Abá, que significa papito o mi papá. Pero es una palabra que según la tradición judía y el Talmud judío enseñan, es la primera palabra que un niño pronuncia cuando nace y se refiere a Dios. Con respecto a esta palabra, Mateo 23:9 dice Jesucristo, no Pablo ni Pedro, dice el mismo Yeshua, el mismo Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, dice, a nadie llamaréis Abba, a nadie llamaréis Padre, a nadie llamaréis, en pocas palabras, Papa, pues uno solo es vuestro Padre y está en los cielos. Más allá de eso, la Iglesia Católica Romana lo llama Santo Padre, colocándole a un hombre, que en este caso sería actualmente Benedicto XVI, colocándole a Benedicto XVI el título de Dios Padre. ¿Estamos en eso?
Bueno, eso para mí es un pecado. Pero es eso, ¿verdad? Porque el único padre, el único papa es Dios. Y el único vicario es Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Y el único sumo Sumo sacerdote sacerdote es Cristo, según la carta de los Hebreos. Claro, permítame leerlo. Hebreos 4:14 dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Cohen Hagadol en hebreo, que traspasó los cielos, Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, nuestro sumo sacerdote no había sido Benedicto XVI para el caso de los católicos romanos, sino Jesucristo. Ahora, el representante del Hijo de Dios en la tierra no es un hombre, ni siquiera fue Pedro, fue el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque Jesucristo dijo, he aquí os dejaré otro consolador, y hablaba del Espíritu Santo. Él no dejó a un hombre, dejó al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Totalmente. Por tanto, estamos hablando de una trinidad falsa en el catolicismo romano, compuesta por un hombre como llamado Santo Padre, Jesucristo, y al mismo tiempo representante del Hijo de Dios. ¿Es eso? Yo más bien hay otra pregunta. ¿Qué de verdad hay en la Iglesia Católica? Porque todo estamos viendo a la luz, y esto, hermanos míos, por eso le estamos dando fechas, datos, y Yatensi les está dando a ustedes, hermanos míos, justamente la maestría que él conoce. Les estamos dando fechas, datos, nombres, para que usted no solamente le crea a un erudito sobre esta materia, sino más bien para que vaya a investigar. ¿O solamente tú tienes en tu cabeza estos datos? ¿Dónde la gente pudiera, un católico que dice, a ver, yo quiero ver si es verdad eso, quiero saber de Gregorio, quiero saber de todos estos nombres que tú me dices, ¿dónde puedo ir a leer? ¿En qué libro puedo encontrar esta información? Las historias eclesiásticas, tanto historias católicas como las protestantes, los libros de historia de la editorial Verbo Divino, Herder, Caribe, Cristiandad, dicen esto. O sea, es una información muy común que está al alcance de todos. ¿Internet? Internet también. Okay. Acá voy a una pregunta, Yatensi. ¿Quién fue Constantino? Bueno, Constantino. ¿Qué papel cumplió? Más bien el nombre completo, porque Constantino es como decir César y también Sí. dar otro nombre. El nombre específico de quien unió y se convirtió al cristianismo. Mire, Constantino fue hijo de una famosa cristiana, que la madre fue excelente, Helena, y hijo del famoso coemperador Constancio Cloro. Constancio Cloro gobernaba la parte de Roma, mientras que Galerio, junto con Diocleciano, en la parte de Oriente. De Constantino nace hijo de un coemperador de Occidente, Constancio Cloro y Helena, y Helena sí era cristiana, la mamá. Constancio Cloro no, fue pagano. La madre sí discipuló a Constantino en los caminos del Señor. Y la que hizo muchos templos en Jerusalén también. Y también reconozcamos una virtud de Constantino, también vamos a valorar al que merece honor. Constantino sí puso fin a las persecuciones. Sí. Las persecuciones que se abrió con Nerón en el 61, por fin la terminó Constantino en el año 312 con el edicto de Milán, justo cuando derrotó a Magencio. Ahora, con Constantino la iglesia encuentra paz, ya no hay mártires. Pero aquí asume otro peligro. Al casarse con el Estado, también se corrompió. ¿Por qué? Porque Constantino sí usó de la iglesia, abusó de la iglesia. Y es más, Constantino fue hijo de su iglesia, él nunca se bautizó, apenas que se convirtió, se bautizó en su lecho de muerte, porque ya existía la doctrina del bautismo, que era bautismo en ese momento, era perdón de pecados. Y para los católicos, el que pecaba después del bautismo, mortalmente perdía la salvación. Entonces Constantino pensó, bueno, si yo me bautizo, borrón y cuenta nueva, y vuelvo a matar porque era un emperador, me condeno. Entonces él calculó saber cuándo se muere, y justo una semana antes de morir, se bautiza y lo bautizó un hereje, Eusebio de Nicomedia. O sea que Constantino fue un tipo muy inteligente que usó la cristiandad y usó la iglesia como la religión del imperio para dominar el imperio. Y él era un gran estadista. Él sabía que si manejaba la religión más poderosa, que era el cristianismo, podía manejar conciencia. Y lo hizo espectacularmente Constantino, un hábil gobernante. Y es más, Constantino hizo todo, David, hizo todo un sincretismo religioso, porque él le unió al cristianismo, le unió otras religiones. Un ejemplo, el Sol Invicto. El famosa religión que tuvo fuerza con Diocleciano, el Sol Invicto, y con Trajano. El Sol Invicto era una fiesta que se hacía el 25 de diciembre. Y aquí nos metemos con el tema de Navidad, y usted como judío lo sabe muy bien, que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y me encanta que lo diga él. Porque el otro día, por haber hecho ese programa acá, en este canal, y que lo vieron en Colombia, en Perú y en Bolivia, me dijeron que ese judío está viniendo a judaizar a la iglesia, a decirnos que Cristo no nació en Navidad. Fíjate vos que un ex sacerdote católico y teólogo está diciendo que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, que ese es cuento chino que nos quisieron meter. Y fíjate vos. Y esa es una gran verdad, Arturo y David.
Lo que pasa es que el 25 de diciembre se celebraba una fiesta pagana en el mundo romano. Era la fiesta al sol de justicia, que se llamaba al sol. ¿Por qué? Porque en esa fiesta de Navidad, sino de diciembre, del 24 al 31, eran los famosos celebraciones romana. Donde se celebraban las buenas aguas. Eran los, pongamos, para la cosecha, donde venían las aguas, donde llovía, y las aguas que venían en abundancia era como signo de prosperidad, de fecundidad. Entonces, cuando venían las aguas de diciembre, el invierno, celebraban, era la fiesta del agua, donde veían que los dioses eran justos y que el sol era justo con la tierra. Entonces, el 25 de diciembre era la fecha clave donde se llamaba el nacimiento del nuevo sol. Entonces, Constantino, como un buen politólogo y religioso, qué genio, dijo, oye, a mí no me conviene tener varias religiones, porque si hay varias religiones, se pelean entre sí y me divide el imperio. Me conviene una sola religión. Hagamos un sancocho inteligente. Cristianicemos, dijo Constantino, las fiestas paganas del sol de justicia. Y en lugar de decir la fiesta del 25 de diciembre, sol de justicia, que es el sol, llamémosle la fiesta del sol, que es Jesucristo. O sea, el nuevo sol de justicia se llama Cristo. Cristo como el ser de justicia. Trasladó término. Ya el sol no era el de justicia, sino ahora el nuevo sol va a ser Cristo como el sol de justicia. Y se decreta la natividad. Decreto imperial. Cristo nació el 25 de diciembre y se convirtió poco a poco en una tradición que tomó fuerza hasta el día de hoy. Mire, una cosa, David, Arturo, a nosotros los evangélicos nos falta crítica a la historia. Todo lo tragamos y nunca investigamos los antecedentes. Ahora, que celebro Navidad ahorita, a mí me da lo mismo. Yo también la celebro el 25, pero yo sé que no nació el 25. Lo importante es que el 25 significa que Cristo nació, no importa que nació en marzo o en abril, pero nació el Yeshua. Pero, entonces, ¿qué hizo Constantino? ¿Cristianizó una fiesta pagana? ¿Solo eso? Bueno, ¿Solo eso cristianizó? No solamente cristianizó eso, también cristianizó toda la doctrina griega, que ahí no es el purgatorio, es otra cosa que hay que ver. El purgatorio no es de corte judío puro, sino es de un corte judío de sabor griego, de la época de los macabeos. Exactamente, David, exactamente. Pero hay un punto que también aquí me llama la atención, Arturo. Lo que hizo el catolicismo romano fue surgir, en pocas palabras, por imposición, no por evangelización. Otra cosa es cuando el apóstol Pablo llevó el evangelio, el rabí Shaul, con el criterio que la gente se arrepienta del paganismo, del politeísmo que practicaban no solo en el Imperio Romano, sino todos los pueblos que estaban alrededor. Idolatría también. Combatió la idolatría llevando la palabra de Dios. Pero Constantino no evangelizó al pueblo, él declaró como oficial la religión, dijo, desde ahora se hace esto, y la gente dijo, bueno, y si no muero, sí, muere, mijito, si usted no hace esto, muere, pero y yo no entiendo qué es esto. Nunca hubo un cambio de corazón, nunca hubo un nacimiento de nuevo, ¿me entendés? Lo que hubo fue una religión impuesta por tradición, costumbre e intereses personales. Y cristianizar muchas tradiciones paganas, cristianizar las idolatrías, los dioses griegos de pronto comenzaron a tener nombres cristianos. Un ejemplo. Y comenzó a llegar Pablo, comenzó a llegar San Pablo, comenzó a llegar inclusive María. No, pero escucha esto. Ellos tenían un dios que se llamaba Mashimón. ¿Y sabes qué hicieron? Lo llamaron San Simón, que sonaba facilito. Sí. Y es lo que pasó. Es por eso que cuando tú ves un calendario, comprate un calendario en una librería, vas a ver que cada día es cumpleaños de un santo. Y ni el mismo católico sabe cuántos santos tiene. Esa es la doctrina de todos los santos de la Iglesia Católica. Y lo más interesante es de que ¿quién los declara santos a ellos? Es un negocio del Vaticano. Pero la pregunta es, ¿y por qué los católicos no hacen nada referente a esto, sino que siguen la tradición? ¿En qué momento uno se da cuenta de que la religión que está llena de tradiciones, que está llena de creación malévola para poder manipular, para poder saber y para poder adueñarse de la vida de las personas? Y no estamos hablando de la reforma, estamos hablando de los inicios recién. ¿Sabe qué? Yo veo esto tan claro. Cuando hay una pregunta muy importante que le hizo David, cuando la iglesia se casa con el Estado y se vuelve política, pierde la autoridad espiritual, porque tiene que satisfacer al poder político. Leamos este verso. Sí, claro. Mira lo que dijo Yeshua, es que es importante este texto. Mateo 22, 21, 22. Está hablando Yeshua, Jesús, y dice, le dijeron, ¿de quién es esta moneda? Del César. Y les dijo, dad pues al César, César es el emperador romano, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Oyendo esto, se maravillando y dejándoles se fueron. Pero fíjate la declaración de Jesús. Den lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Pero acá mezclaron todo. Lo que era de Dios se lo dieron al César y lo que era de César a Dios. Pretendieron dárselo a Dios. Fue todo un zafarrancho, es un desorden total. Queremos decir que el inicio, y por favor, hermanos, escuchen bien esto, amigos católicos, escuchen esta pregunta para que usted pueda analizarla, discernirla. No hacernos casos a nosotros, sino de verdad preguntarle a Dios si es verdad esto o es otra mentira de los llamados evangélicos. ¿Me quieres decir tú que el inicio de esta religión no fue basado en el amor a Jesucristo, sino basado en el poder y en el deseo de gobernar? Sí, señor. Sí, señor. Y tiene nombre apellido Constantino. Y eso va tomando fuerza con los emperadores siguientes. Inclusive otro gran rey que le dio mucha fuerza fue Carlos Magno, que empezó a cristianizar a los pueblos germanos a punta de espada. Y para el sector de Alemania, que era un sector bárbaro, para Carlos Magno, el que no se hiciera cristiano católico moría a punta de espada. Y muchos se hicieron pseudo cristianos, entre comillas, por miedo a morir. Lo mismo que pasó con los judíos en España, inclusive con el tiempo de que se liberaron de los árabes, y también a los árabes le obligaron a ser cristianos, y también los judíos les obligaron a bautizarse. Y a mí me encantaría hacer una puntualización acá, Yatensi, porque me parece muy importante lo que vos tocaste. Antes de la expulsión, bueno, antes de 1492, la comunidad judía en España era impresionante. Ahí estaban los judíos sefarditas, que hablaban el ladino. Es un dialecto que nuestros hermanos, mis hermanos judíos, hablan y provienen de Portugal, España, Italia y la parte sur de Europa. En cambio, yo vengo de una familia judía, es que nací donde hablamos yiddish, es otro dialecto. Pero bueno, hablando de los sefarditas, ahí viene precisamente pues la frase, estamos entre moros y cristianos. Esa frase la inventamos los judíos. ¿Por qué? Porque los musulmanes nos decían, o ustedes creen en Mahoma o los matamos. Y nosotros nos veníamos para este lado de Europa y ahí venían los católicos. O ustedes creen en Jesucristo o los matamos. Entonces dijimos, estamos entre moros y cristianos, ¿qué nos queda? Escapar. Y la Iglesia Católica ordena en 1491 la expulsión de los judíos de España. Ordena la expulsión de los judíos sefarditas, a los que llamaban judíos marranos. ¿Por qué los llamaban judíos marranos? Por lo siguiente, porque les decían, o creen en Jesucristo o los matamos. Y ellos agarraban, se convertían, entre comillas, al catolicismo para sobrevivir. Pero por debajo seguían practicando nuestro judaísmo. ¿Me entendés? Ellos nunca se convirtieron porque el catolicismo, y acá lo digo con sinceridad, tiene como fundamento la idolatría, que es adorar muñecos. Y nosotros los judíos vamos a preferir morir antes que arrodillarnos a un muñeco. Porque ya nos pasó que al salir de Egipto se levantó el becerro de oro y Dios casi nos extermina como pueblo. Y no vamos a repetir la historia por hacerle favor a la Iglesia Católica, de poner nuestras cabezas para que Dios nos liquide. Pero aquí hay algo más. Cristóbal Colón era judío y Rodrigo de Triana también. Y ellos descubrieron América. Pero esa es otra historia. Pero ahí es cuando salen los judíos de España. ¿Te das cuenta? Los judíos sefarditas. ¿Bajo la presión de qué? Ahí surge ya prácticamente la Inquisición. O creen en Jesucristo o los matamos. Y no solamente murieron judíos. Murieron cantidades de personas que no querían obedecer al Papa. El que no obedece muere. Y un gran perseguidor fue un famoso franciscano, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que era el consejero de los reyes católicos. Él fue uno de los que persiguió a los judíos, más que convertir a la fuerza al catolicismo.